con su corazón, y eso es lo que usted puede entregar en su altar de adoración. Esa es la idea. Entonces hoy día vamos a proseguir con esto de la intimidad con Dios, que es un tema, creo que es fundamental, creo que es la base de nosotros los cristianos. Es decir, el Hijo de Dios que no tiene intimidad, va camino a enfriarse, va camino a no tener esta relación correcta con Dios. Entonces hoy día vamos a hablar de las disciplinas espirituales. Fíjese que ese es el gran problema, ¿cierto?, que tiene el Hijo de Dios. Porque cuando hablamos de intimidad con Dios no es una cosa así automática. Tiene que ver con disciplinas. Y cada vez que tenemos que trabajar disciplinas en nuestra vida, es cuando nos cuesta. O sea, toda la vida que tiene una disciplina, uno tiene que hacer cambios. Tiene que hacer algunas situaciones internas de una. Por ejemplo, como he hablado siempre, la disciplina del horario, por ejemplo. Esa es una disciplina. Entonces, si tenemos que ajustarnos a la disciplina del horario, o sea, tengo que hacer cambios, tengo que hacer ajustes. Entonces, ¿por qué nos cuesta la intimidad con Dios? Porque no estamos acostumbrados a las disciplinas espirituales. Y tenemos que nosotros tener, ¿cierto?, esta disciplina. Nosotros el día jueves estudiábamos el libro de Romanos, capítulo 12, y el versículo 1 dice que nosotros tenemos que tener un culto racional, ¿cierto? Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿cierto? Y hacer un culto racional. Y eso es una disciplina. Todo eso son disciplinas. Entonces, la semana pasada, usted ya lo tiene, pero igual, nosotros hablamos del deseo de Jesús, que era llegar a esta relación íntima que él tiene con su Padre. Así como en Juan 17, él ora y dice que así como tú y yo somos uno, yo deseo que ellos también sean uno con nosotros. Entonces está hablando de la intimidad. Luego tocamos barreras de la intimidad. A la intimidad vimos el orgullo, vimos la rebeldía y vimos nuestra prisa, que no tenemos muchas veces el tiempo correcto para hacerlo. Luego vimos que hay dos maneras de conocer a Dios. Hay una manera superficial y hay una manera profunda, una manera mucho más acabada, ¿cierto?, con el Señor. Y lo otro es ¿por qué? Porque vivimos la tiranía de lo urgente. Lamentablemente lo urgente no es lo de Dios. Es decir, siempre estamos apurados, siempre tenemos cosas que hacer. Entonces eso nos impide que dediquemos el tiempo que corresponde a la intimidad con Dios. La otra cosa que vivimos, que uno puede saber acerca de Dios sin conocerle. Es decir, puedo tener conocimiento racional, conocimiento intelectual, ¿cierto?, de muchas cosas. Inclusive hay mucha gente que dice, yo sé de una persona que sabe mucho de la Biblia. Pero no digo que es malo, pero una cosa es saber o conocer, pero lo otro es practicar las cosas que aparecen en la palabra. Los beneficios de la intimidad, ¿cierto?, un gran entusiasmo. La intimidad produce entusiasmo, produce interés, produce ganas de estar en las cosas del Señor. También nos da un espíritu de osadía y de valor, la intimidad, porque el Señor nos coloca eso en nosotros. También la intimidad hace que nosotros nos determinemos y nos responsabilicemos por las cosas del Señor. Y también produce contentamiento en todas las circunstancias. Produce contentamiento en todas las circunstancias. Eso es lo que vimos, usted lo tiene anotado en su altar familiar, para que usted a través de eso extracte lo que más, ¿cierto?, el Señor está hablando de su corazón y pueda usted a través de eso tener un momento de relación y de intimidad con Dios. Se pueden decir muchas cosas de la intimidad con Dios, pero lo principal es que nosotros tenemos que apartar tiempos para Dios. Ok. Dios está buscando esto. Personas consagradas, ¿cierto?, a Él, apartadas. ¿Para qué? Para que a través de sus ministerios tengan esta íntima relación. No puede haber ministerio, no puede haber servicio, no puede haber
no sé, entregarse en pos del otro si no hay primero una intimidad con Dios. La intimidad con Dios nos llena nuestro depósito interno, nos llena del Espíritu Santo, nos llena de la fuerza, de la energía, nos llena de la vitalidad. Y eso hace que nosotros podamos trabajarle con gozo y con gusto a Él. Las disciplinas espirituales, que las que vamos a hablar ahora, son medios de la gracia de Dios, que permiten a los discípulos, a sus seguidores, meterse en mayores profundidades. Y eso es una verdad. Hermano, la revelación no viene sola. La revelación viene porque tú te metes con Dios. Los hombres de Dios que tuvieron grandes revelaciones porque estaban metidos con Dios. Estaban en oración, en búsqueda. Si tú quieres una respuesta a algo, necesitas una respuesta de Dios. No basta con que le digas al hermano que tú parece que lo ves un poco más espiritual, hermano, ore por mí. Lo que tienes que hacer es orar tú también. Tienes que buscar la presencia de Dios. Tienes que meterte en lo profundo de Dios. Y también el propósito de la disciplina espiritual es traer una transformación personal que da como resultado un aumento de fruto espiritual. Definitivamente va a ser así. Definitivamente eso es lo que va a producir. Entonces, la intimidad con Dios, insistimos, es fundamental e importante en nuestra vida. Es decir, como yo soy en mi intimidad con Dios, es lo que voy a reflejar como cristiano, como hijo de Dios. 4 disciplinas espirituales que vamos a ver rápidamente. Quizás la primera es la que vamos a ver más, porque es la más que corresponde, la clave. La oración, el silencio y la soledad, la meditación y el ayuno. Son 4 disciplinas que nos llevan a la intimidad con Dios. 4 disciplinas que tenemos que ejercitarlas. Tenemos que ejercitarlas. Y ese ejercicio que nos pide el Señor nos va a dar esa solidez y nos va a dar el crecimiento y nos va a dar la madurez como hijos de Dios. Ok, vamos entonces a la disciplina de la oración. Jeremías 33:3, a ver, leámoslo todo. ¿Qué dice? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas. Ahora, ¿a qué no le gustan las cosas grandes y ocultas? Que Dios se las diga, pero para conocer las cosas grandes y ocultas de Dios, tengo que clamar. Es decir, yo no puedo pedir que Dios me dé a mí revelaciones de algo si yo no clamo. El primero es clamar a Dios. Por favor, leámoslo nuevo. Fuera de ti, antiguo nadie ha escuchado, ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe a favor de quienes en Él confían. Miren qué importante. La importancia, ¿cierto?, de que tenemos que estar en relación con Él. Y este es conocidísimo, el Salmo 42:1, ¿cierto?, donde dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es decir, sed de Dios, hambre de Dios, buscarle, anhelarle. Creo que eso es lo que el Señor espera de todos nosotros los creyentes. Entonces, la oración es una conversación íntima, iniciada por Dios. Dice, cuando digo iniciada por Dios es porque siempre, hermanos, el Espíritu del Señor está dispuesto. Nunca a usted el Espíritu le va a decir, sabes que hoy día no quiero conversar contigo, no quiero platicar contigo. No dice eso el Espíritu siempre está dispuesto. Dígale de lado, el Espíritu siempre está dispuesto. Siempre. Siempre está dispuesto. Téngalo presente. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados
y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libera de todas sus angustias. Bueno, estas son promesas. Cuando usted piense o le pase por la mente que Dios no le está escuchando una oración, ponga esto, léalo, medítelo. No, Él escucha la oración. Él siempre está atento a escuchar nuestras oraciones. Esto acarrea una promesa de bendición. Esto da resultado, porque es efectivo, hermanos. Porque es real, porque tenemos un Dios verdadero. Y le agrada a Dios. A Dios le agrada que nosotros intimemos con Él y que nos relacionemos con Él. Esa es una bendición maravillosa que Dios nos da a los hijos de Dios. Esta comunicación que podemos tener con el Padre Celestial. Entonces, maneras en que Dios responde. Aquí hay algunas cosas interesantes, usted va a descubrir algunas. Maneras en que Dios responde. Dios nos salva la situación que nosotros queremos escapar. Mire, porque nosotros cuando oramos, lo que más queremos es que Dios nos saque del entuerto en que nos metimos, ¿cierto? Ahí estamos medio desesperados y le pedimos a Dios, pero yo puse ahí, no salvando de la situación, sino ayudándonos en ella, porque Dios quiere darnos lecciones de vida. Entonces nosotros pedimos a Dios, ¿cierto?, para que nos saque del problema, que nos saque de la crisis. Y la pregunta, ¿usted ha dialogado con Dios para si Dios quiere sacarle realmente de la crisis? ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se reflexiona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces ya aquí el enfoque de la oración cambia. Y ya es diferente, porque ya no vamos a saber que no podemos orar, Señor, sálvame de esto, sino que, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Qué quieres enseñarme con la situación que estoy viviendo? Sinceramente, ¿cuántos están queriendo que yo los libre de alguna situación aquí? ¿Verdad? Pero ¿será la voluntad de Dios esa? Eso es importante. Una persona, entre paréntesis, me recordaba, una persona, yo escuché esto y fue una cosa verídica, una persona, una hermana, muy cristiana, tenía el don de sanidad y oraba por la persona que oraba, era efectiva. La persona oraba y sanaba a las personas. Gracias. Tenía una hermana, o sea, esta hermana era conocida en la iglesia por eso, por ese don. Resulta que en su casa, su esposo era un borracho impedernido, el hombre. Ella oraba, hermano, por el esposo para que se convirtiera y no pasaba nada. Pero ella imponía manos a todos los demás y todo resultaba, pero con su esposo no resultaba. Y ella le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué tú me diste este don y yo oro por las personas y las personas sanan, son cambiadas, son transformadas? ¿Y por qué mi esposo no sucede nada? No tenía respuestas, no escuchaba voz de Dios por ahora. Y un día va llegando a la iglesia y en la entrada del templo Dios le habla. No estaba pensando en la situación, pero ahí Dios le habla y dice, yo no sano a tu marido, porque si lo sano tú me dejas. No nos conocemos. Entonces hay que orar sabiamente. Señor, danos tú la dirección. ¿Ah?
También Dios cambia nuestros deseos cuando oramos por cosas erradas, motivaciones almáticas. Señor, tengo este anhelo, tengo este sueño, quiero que me des esto, Señor. ¿Será lo que Dios quiere que tengamos? ¿Ah? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, la dirección del Espíritu. Señor, tengo un proyecto y yo que deseo saber si el proyecto en el que estoy es un proyecto de tu reino. Porque que si es un proyecto de tu reino, tú lo vas a bendecir. Pero si no es un proyecto de tu reino, no lo vas a bendecir. Si son motivaciones equivocadas las mías. De ahí me acordé de otro. Experiencia verídica. Un hermano que hasta a mí me pidió ayuda para orar. Pastor, si yo quiero tener un trabajo particular, no apatronado, porque así yo no tengo tiempo para la iglesia. Y quería un taxi. Oramos para que le llegara el taxi. Y parece que la carrera era muy larga porque compró el taxi y no volvió más. Se acabó el cristiano. Entonces, hay veces que pedimos cosas para nosotros, como dice el libro de Santiago, para nuestros propios deleites, pero no pedimos cosas con motivaciones del reino. Pues no sabemos cómo pedir, como conviene. El Espíritu sí lo sabe. Enviando al Espíritu Santo para capacitar ante cualquier situación. Es decir, Él va a comisionarnos para los negocios del reino. Cuando oremos, siempre tenemos que saber que el Espíritu Santo nos va a comisionar para sus negocios, no para los nuestros. Y aquí esta palabra dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu nos guiará y Él nos va a comisionar en lo que tenemos que emprender, en lo que tenemos que hacer nosotros. Tengo la pila, no. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Comisión. ¿Ve? Dios comisiona. Dios comisiona. Y cuando comisiona, Él espera que al que le habló actúe. Que al que le habló pueda saber que esto tiene un sentido de urgencia. Ahora, por eso dije yo que siempre el Espíritu está dispuesto. Y nosotros no estamos dispuestos porque tenemos temor que Él nos comisione. Y cuando Dios comisiona, no cambia. Entonces, a lo mejor ya usted Dios le comisionó para algo y usted todavía no arranca. Está con el freno mano. Entonces, acelera pero no puede avanzar. Entonces Dios le dice, si yo hace 10 años te llamé. Como esa mujer en Argentina, que pospuso toda su vida un ministerio poderosísimo que Dios le había dado a ella, evangelístico. Y un hombre golpeó esa puerta de esa casa, ya la mujer anciana le dice, yo vengo de parte del Espíritu Santo. Yo a usted no le conozco, pero Él me mandó a decirle que hoy día te vas a su presencia, pero reclamándote el Señor las miles de almas que se fueron al infierno, porque tú retrasaste el ministerio toda la vida. Entonces, es posible que nosotros estemos posponiendo nuestros propios ministerios, lo que Dios nos quiere comisionar, y en ese posponer nuestro ministerio hay personas que se están perdiendo, no están recibiendo al Señor. Entonces, el sentido de la urgencia. Retrasando su respuesta porque aún no estamos listos para recibirlo. Señor, no me contestas, ¿qué pasa? Estoy impaciente. Pero el Señor sabe los tiempos, ¿cierto? Ahora, algunas veces contesta antes que se lo pidamos.
Porque Dios hace como Él quiere. Y el Señor es el que maneja los tiempos, no nosotros. Nosotros queremos manipular eso. Queremos que las cosas se produzcan en el tiempo que yo decido y no los tiempos que Dios dice que tienen que ser. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Decía el salmista. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es decir, estaba impaciente, porque no veía respuestas en su vida. Pero Dios conoce, y cuando uno está en intimidad con Dios, Dios pone paz. Dios pone paz. Conozco la historia de un primo mío que es pastor, que está en Chile ahora, estuvo muchos años en Córdoba, y cuando estaba en Córdoba estaba pasando una crisis tremenda. Y resulta de que estaba viviendo una situación de que estaba clamando a Dios y orando, y le decía: Señor, ¿cuándo me vas a sacar de este sufrimiento en el que estoy? Y dice que Dios le mostró una visión, y en esta visión él se veía en una pieza, desnudo y en estado fetal, así en una forma fetal, y le dice: así te quiero hasta cuando yo decida. Totalmente desprotegido. Entonces, son cosas como extrañas, pero Dios sabe los tiempos. Dios conoce. Por eso la oración es muy importante, porque cuando entramos en la intimidad con Dios empezamos a conocer la naturaleza de Dios y empezamos a tener paz, aunque todavía no sean contestadas nuestras oraciones. Aquí hay algunas cosas que yo se las voy a poner la próxima semana, esto no lo vamos a ver ahora, pero ahí tenemos orando las Escrituras. Hermano, qué importante es orar las Escrituras. Qué importante que usted abra su Biblia y usted comience a leer, a recitar con fe y con confianza las Escrituras. Cuando usted ora con fe la palabra, dése cuenta que vienen milagros. ¿Cuántos han leído? No sé si es el mismo libro que estoy diciendo, lo que dice Recibe, de Don Gozo, pero en ese libro, creo que aparece la historia de un pastor que su esposa estaba esperando un bebé y quedó enferma con un problema severo físico. El bebé también estuvo a punto de morir, se salvó, y ella quedó postrada en cama. Y él oraba por su esposa, ayunaba por su esposa, gemía por su esposa, decía: yo necesito a mi compañera a mi lado para que me acompañe en el ministerio. Señor, ¿qué pasa? Porque no se puede levantar. Y una noche él estaba orando la Biblia y estaba recitando un salmo que dice: Dios es la fortaleza de mi vida. Y cuando lo lee por segunda vez, se le hace un clic en su espíritu. Va donde su esposa y le dice: mira lo que dice el Señor acá. ¿Qué dice? Dios es la fortaleza de mi vida. Sí, lo hemos leído muchas veces, pero ahora es diferente, dice él. Y tomó a su mujer en brazos, como pudo, porque no podía caminar, y casi arrastrando, 2, 3 de la mañana, alrededor de la cama, empezó a recitar: Dios es la fortaleza de mi vida. Ella también: Dios es la fortaleza de mi vida. Dios es la fortaleza, hermano, y comenzaron a fortalecerse sus piernas, su cuerpo físico, y comenzó a danzar y a saltar esa mujer esa noche, y se produjo un milagro de parte de Dios. Entonces es muy importante que nosotros también leamos la palabra, porque la palabra tiene autoridad, tiene gracia, tiene unción. Amén. Jesús nunca discutió la validez de la oración. ¿Qué hacía Jesús solamente? Oraba. Él no daba clases de oración. A ver, hoy día, discípulos, tenemos la clase 2 de la oración. Voy a traer mi data y voy a ponerles ahí algunos principios bíblicos, decía el Señor. No, el Señor se iba a orar y los discípulos lo miraban que partía, ¿cierto?, a orar. Dice: bueno, tiene que ser importante. Tiene que ser importante eso que hace. Les llamaba la atención, entonces era la mejor clase. La oración era la atmósfera de Jesucristo, era la vida de Jesús.
Él no podía estar sin una relación con Dios. Era fundamental y por eso es el máximo ejemplo. Entonces Jesús apartó tiempos. Era la prioridad. Su principal prioridad era estar con su Padre. Apartó tiempos. Y aquí usted ve que apartó tiempos en mañanas, en el día, en la noche. Usted ve esas porciones bíblicas y otras más, Sí. donde el Señor continuamente se estaba relacionando con su Padre. Y por eso Él nos da el consejo a nosotros, que así como Él está unido al Padre, Él también quiere que estemos unidos con Él. Jesús venció los obstáculos de la oración y que nos enseñan a nosotros. Demasiada ocupación, impaciencia al no ver resultados inmediatos, estado de ánimo de acuerdo a cómo me siento. Esas cosas no eran para Jesucristo, no corrían para Jesús. Eso que está allí es kinder para Él, es párvulos. No, Él estaba en otro nivel, el nivel de madurez. Esas cosas, como el estado de ánimo, por ejemplo, yo no tengo ganas. Hermano, cuando usted dice no tengo ganas, usted está en kinder. Si esto no se trata de tener ganas o no, la persona que es madura sabe que tiene un compromiso con Dios. Tiene que ir a la presencia de Dios, tiene que estar en la presencia de Dios y relacionarse con Él. ¿Cómo oraba y determinaba Jesús? ¿Cierto? Sus oraciones en privado, por eso se apartaba. Oraba apasionadamente. Hermano, a mí me hubiera gustado, una de las cosas que me hubiera gustado ver de Jesucristo, si yo tuviera tiempo así, de volver al tiempo, es ver cómo oraba. ¿Cómo lo hacía? De hecho, inclusive es más. Yo conocí a un pastor, Gustavo Ho, no sé si algunos se acuerdan de él, un coreano que estuvo en Viña, de misionero. Y este coreano una vez, que era muy sincero con nosotros, estábamos con José, y nos dice, hablamos de la oración. Y él se pone a reír y me dice, ustedes los chilenos no saben orar, me dice. No saben orar. ¿Cómo? La oración es pasión, decía él, es intensidad. Y la oración se ora no solamente con la mente, se ora con el cuerpo, se ora con el espíritu. De hecho, inclusive, ¿usted se ha fijado que cuando los judíos están en el muro del lamento, ¿cómo oran? ¿Cómo oran ellos? Se están como balanceando, ¿cierto? Hacen un gesto así. Pero si usted viera a los coreanos, hermano, usted sale arrancando. Los coreanos pelean, disputan, pegan puñetes en el aire y un montón, son intensos para orar, intensos. Yo tuve la oportunidad en Colombia, en Bogotá con Erika, de orar a los colombianos, hermano, cuando oraron por Chile, el gemir por un país, hermano, la forma como ellos oran apasionadamente. Tenemos que aprender mucho de eso. Así oraba Jesús. Y él no tomaba decisiones rápidas. Él primero consultaba al Padre. Oraba antes de cualquier proceso. Miren qué importante las cosas prácticas que el Señor nos enseña. Jesús oró en tiempo de crisis, cuando tuvo la elección y él sabía para qué estaba escogido. Elección de los apóstoles, él tuvo que orar al Padre. La fuerza para el gran trabajo que él estaba realizando, él tenía que orar. Él tenía que orar para el poder sobre la tentación. Y oró frente a la muerte. Es decir, ¿qué lección nos da nuestro gran maestro de maestros con respecto a esta práctica, hermanos? Que es tan importante. Yo lo único que pretendo esta tarde ya para mi vida y para usted es que usted ame más la oración, ame más la intimidad con Dios. Jesús ejemplificó la oración en varias dimensiones: comunión con Dios, adoración, confesión, agradecimiento, súplica. Está llamando el Señor. Ok, entonces tenemos maneras que el Señor se enseña a nosotros.
intercesión y la intercesión. Ahí tenemos, ¿cierto?, dimensiones de la oración que el Señor también nos enseña. Otra disciplina es estar a solas y en silencio. Y uno de los grandes problemas, lo que hablábamos con el hermano Sergio ahora, nosotros, es que a nosotros nos cuesta estar en silencio. Nosotros esa área es poco dominada por los occidentales. La disciplina del silencio, del saber escuchar a Dios en la tranquilidad. De hecho, inclusive nosotros estamos rodeados de ruidos. Comentábamos una cosa interesante que tienen allí, que estamos rodeados de bulla y de ruidos. Y eso como que nos condiciona a la idea de que no podemos estar en silencio. Pero esto es sumamente importante. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Como decía el Kiko, cállate que me desesperas. Capaz que el Señor nos diga así de repente porque hablamos nosotros nomás. Y la oración es un diálogo donde tenemos que dejar que el Señor hable. Es más, yo sé que a usted le puede pasar igual. Si usted ve delante suyo una eminencia, una persona que es en algo más o menos importante, es profundo lo que él sabe, yo prefiero quedarme callado y quiero escucharlo a él nomás. Imagínese Dios. También él decía eso. Entonces, la disciplina del silencio tiene que ver con detenerse y callarse ante Dios. Entonces, aquí en el silencio, la clave es oír. La clave es oír. En la disciplina de la soledad tiene que ver con apartarnos de los demás para estar a solas con Dios. Aquí la clave es planificar tus tiempos. Pero la clave es oír. Oír. La disciplina de la meditación es otra área importante. La meditación. Sino que en la ley del Señor se deleita, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Meditación. La meditación invierte, mire, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a invertir hoy día, aquí, 2 minutos en silencio ante Dios. Medita una simple frase o corto pasaje que vamos a ver ahora. Pero yo los voy a invitar a ustedes que estemos 2 minutos, a ver cuánto aguantan. 2 minutos meditando en una porción para que el Señor nos hable. Y yo quiero garantizarle que sí Dios habla a nuestras vidas. Aquí dice, no se ve muy bien, pero dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Lo repito, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Qué le parece si se levanta y se pone aquí un momento? Vamos a hacerlo 2 minutos. Póngase en pie. Solo. No con el que está al lado. Solo. Y va a cerrar sus ojos. Y a través de lo que está allí, una palabra, una frase. Usted cierra sus ojos y no piense. Ni hable internamente. Cállese. No es que usted no está diciendo. Cállese.
Nos tenemos que callar un rato. ¿Ah? Y dejar que el Señor nos hable. O si quiere usted mira allí y dice, bueno, Señor, muestra. Quiero escuchar tu voz. ¿Ok? ¿Quién tiene un reloj? Bueno, que nos marque el tiempo. Ahí, en el computador. Sí. Ok. Cierre sus ojos. Cerremos nuestros ojos. Ok. Una pregunta. ¿A quién le costó? Sinceramente. Esto es una disciplina. Y cuesta, ¿cierto? A todos nos cuesta. Nos cuesta quedarnos callados. Pero el Señor nos pide también eso. Que dejemos un momento para que Dios nos hable. Para que Dios nos ministre. Tome asiento, por favor. Tome asiento. La intimidad con Dios nos trae pasión, nos trae hambre por las cosas del Señor. ¿Cuántos aman su Biblia? A ver. Me imagino que todos tienen Biblia acá, ¿no? ¿Todos tienen Biblia? Algunos la tienen en su casa en el velador, otros la tienen, ¿cierto?, en un escritorio. Pero ¿cuántas veces usted medita la palabra? ¿Cuántas veces meditó esta semana la palabra del Señor? Sí, vamos a apagar un poco esas luces. Yo creo que vamos a ver algo. Inclusive los hermanos que están muy acá, si quieren pónganse más allá, por favor, que quiero que lo vean bien. Y van a tener que leerlo. ¿Ya? Y los hermanos de acá también. Mire, esto que van a ver ustedes conmigo, nos da una lección, hermanos. Nos da una lección. Una lección de cómo hay gente todavía que tiene hambre y pasión por Dios. Son personas diferentes a usted, pero que aman al mismo Dios. Y usted va a ver algo extraordinario en esto, que hace que nosotros también volvamos a eso, pero eso lo hace la intimidad, la pasión que tenemos que tener. Bueno, si ven los que están acostados, pero leen porque van a tener que leer algunos, porque hay una lectura. Así que vamos a colocarlo inmediatamente para que lo veamos. ¿Estás con volumen? Sí.
Traffic advisory Mike Alpha Delta from Santani to Cordoba, now crossing the ridge, just above Salem, maintaining 12000.